Bienvenidos a El Rincón de Six, un lugar donde las sombras cobran vida y las historias se susurran entre los ecos de la oscuridad. Hoy cruzamos la línea entre lo conocido y lo inexplorado. Asegúrate de no mirar atrás, porque lo que está esperando en El Rincón de Six puede estar más cerca de lo que imaginas. Que comience la oscuridad. Recuerdo la noche que mi amigo Alex me trajo una ouija a mi casa. Era una noche de viernes, y estábamos planeando una sesión de espiritismo para pasar el rato. Yo siempre había sido escéptico sobre la idea de la comunicación con los espíritus, pero Alex me convenció de que era divertido. La ouija era una tabla de madera con letras y números grabados en ella. Alex me explicó que era una herramienta para comunicarse con los espíritus, y que debíamos colocar nuestras manos en la tabla para que los espíritus pudieran comunicarse con nosotros. Comenzamos la sesión, y al principio, no pasó nada. Pero luego, la tabla comenzó a moverse sola. Las letras y números se iluminaban en la oscuridad, y parecía que alguien estaba tratando de comunicarse con nosotros. Alex y yo estábamos emocionados, y comenzamos a hacer preguntas a la tabla. La respuesta fue siempre la misma: sí. Pero luego, la tabla comenzó a dar respuestas más largas. Decía cosas como "no te preocupes" o "estoy aquí para ayudarte". Me sentí un poco incómodo, pero Alex estaba emocionado. Decía que la tabla estaba conectada con un espíritu que estaba tratando de ayudarnos. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. La tabla comenzó a dar respuestas más oscuras. Decía cosas como "no te fíes de nadie o estás en peligro". Me sentí aterrorizado, y le dije a Alex que paráramos la sesión. Pero Alex no quería parar. Decía que la tabla estaba tratando de decirnos algo importante, y que debíamos seguir adelante. Finalmente, la tabla dio una respuesta que me hizo sentir que mi vida estaba en peligro. Decía: "morirás pronto". Me levanté de la mesa y le dije a Alex que ya era suficiente. La sesión había terminado, y no quería saber nada más sobre la ouija. Pero Alex no se rindió. Siguió usando la ouija, y pronto comenzó a actuar de manera extraña. Decía que la tabla le estaba hablando, y que le estaba dando instrucciones. Me sentí aterrorizado, y le dije a Alex que se alejara de la ouija. Pero era demasiado tarde. La ouija había cambiado a Alex, y no había vuelta atrás. Un día, Alex desapareció. No sé qué le pasó, pero creo que la ouija tuvo algo que ver con su desaparición. Ahora, cada vez que pienso en la ouija, me siento aterrorizado. Sé que es una herramienta peligrosa, y que no debe ser usada. Si alguien está leyendo esto, por favor, no uses la ouija. No vale la pena el riesgo. La ouija puede cambiar tu vida para siempre, y no de manera positiva. Hace unos días, recibí un paquete en el correo. Dentro del paquete, había una ouija. No sé quién me la envió, pero creo que es un mensaje de Alex. Me siento aterrorizado, y no sé qué hacer. ¿Alguien puede ayudarme? Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí, impulsado por la curiosidad y un ligero toque de imprudencia, reunir a mis amigos para jugar con la ouija. Siempre había escuchado historias sobre su poder y la capacidad de conectar con el más allá, pero nunca pensé que realmente funcionaría. Nos sentamos en círculo, las velas parpadeando y lanzando sombras inquietantes en las paredes. Con las manos sobre el planchete, comenzamos a invocar cualquier espíritu que quisiera comunicarse. Al principio, solo hubo silencio, pero luego, una suave brisa atravesó la habitación, y el planchete se movió lentamente hacia la palabra sí. El ambiente se tornó tenso. Preguntamos quién estaba con nosotros y, para nuestra sorpresa, las letras comenzaron a moverse. SOFIA, deletreó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sofía había sido una amiga que había desaparecido misteriosamente años atrás. La habitación se llenó de murmullos nerviosos y miradas desconcertadas. Con cada pregunta, la energía parecía intensificarse. ¿Estás bien, Sofía?, pregunté, y el planchete se movió rápidamente hacia NO. Mi corazón se aceleró.
La atmósfera se volvió opresiva, y sentí una presencia, algo oscuro y palpable. Entonces, un golpe resonó en la ventana, y todos saltamos. No te asustes, dije, aunque mi propia voz temblaba. Cuando intentamos despedirnos del espíritu, el planchete se negó a moverse. En cambio, comenzó a dibujar un círculo en el tablero, una y otra vez, como si estuviera atrapado. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Nos encontramos en la penumbra, rodeados de un silencio ominoso. Un frío helado invadió la habitación, y un susurro apenas audible se coló entre nosotros. No me dejen. Desesperados, intentamos encender las luces, pero nada funcionó. Fue entonces cuando escuchamos un llanto, un lamento desgarrador que reverberaba en la oscuridad. Sofía, ¿eres tú? Pregunté, pero la voz se volvió más intensa, más angustiante. Sentí que algo me agarraba del tobillo, una mano fría y temblorosa que me sujetaba con fuerza. Sin poder resistir, grité y traté de liberarme, pero el miedo me paralizaba. Mis amigos también estaban atrapados en un estado de terror absoluto. Finalmente, logré alcanzar una vela, y al encenderla, la luz reveló una figura en la esquina de la habitación. Una sombra oscura, con ojos vacíos que nos observaban fijamente. En ese instante, entendí que habíamos despertado algo que no debía ser perturbado. Con un último esfuerzo, grité. Despedimos a Sofía. Y, al hacerlo, el planchete se disparó, y la figura se desvaneció en un susurro aterrador. La luz volvió, pero la calma nunca regresó del todo. Desde esa noche, un eco de aquel llanto me persigue. Nunca supe qué le ocurrió a Sofía, pero las sombras en mi habitación a menudo susurran su nombre. ¿Habíamos liberado su alma o simplemente la habíamos dejado atrapada en un limbo aún más oscuro? La respuesta sigue siendo un misterio, y cada vez que miro el tablero de Ouija, siento que está esperando, ansioso por revelar lo que descubrimos aquella noche. Desde que tengo memoria, siempre me han fascinado las historias de fenómenos paranormales. Mis amigos y yo solíamos pasar las noches de verano contando relatos escalofriantes y desafiándonos a enfrentar nuestros miedos. Una noche, después de unas cuantas cervezas, alguien sugirió que hiciéramos una sesión de Ouija. La idea me aterrorizaba, pero a la vez, no quería parecer cobarde. Así que, con algo de reticencia, acepté. Nos reunimos en el sótano de la casa de Tomás, un espacio oscuro y polvoriento donde apenas entraba la luz. Montamos la tabla en una mesa de madera vieja, la única fuente de luz era una linterna parpadeante que sostenía Ana, y las sombras se arrastraban por las paredes mientras comenzábamos el ritual. Nadie podía contener la risa nerviosa, pero después de unos minutos de intentar conectarnos, las risas se convirtieron en silencio. Comenzamos a hacer preguntas simples, esperando respuestas que nunca llegarían. Entonces, mientras nuestras manos apenas tocaban el planchete, una sensación fría recorrió el aire. Fue como si alguien hubiera entrado en la habitación, pero nadie debería estar allí. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Javier, burlándose. El planchete se movió lentamente hacia sí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mis amigos. Estaban tan sorprendidos como yo. Tomás, siempre el más escéptico, se rió de nuevo, pero su risa sonaba ligeramente forzada. Continuamos preguntando y, sorprendentemente, las respuestas comenzaron a llegar. Nos decían cosas que no podíamos saber, secretos que solo conocíamos entre nosotros. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Después de más de una hora, una pregunta se deslizó de mis labios. ¿Quién eres? El planchete se movió de inmediato, deletreando una palabra que me heló la sangre. Nadie. Un silencio sepulcral cayó sobre el sótano. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos reflejaban el mismo miedo que sentía. Esto no es divertido, dijo Ana, su voz temblorosa. Decidí que era hora de terminar con la sesión, así que preguntamos cómo podíamos despedirnos. El puntero se movió de nuevo, deletreando. No pueden. Una risa oscura llenó el aire, y la linterna empezó a parpadear violentamente. El frío se intensificó y sentí una presión en mi pecho. Mis amigos comenzaron a entrar en pánico, pero algo en mí seguía pensando que todo era una broma, un truco bien hecho.
Entonces, el planchete se deslizó con furia, moviéndose a una velocidad que nos dejó boquiabiertos y aterrorizados. Escribió: Vérmelo. No entendía su significado, pero en ese instante, la puerta del sótano se cerró de golpe. La oscuridad se hizo más densa, y el aire se volvió opresivo. Grité a mis amigos para que abrieran la puerta, pero estaban paralizados, mirando a un punto en el fondo del sótano. Lo que vi me dejó helado. Una figura oscura se formaba en la esquina, indistinta y etérea, como si la sombra misma cobrara vida. Me di la vuelta para salir corriendo, pero la puerta no se movía. Grité, pero no pude escuchar nada más que un eco distante de mis propios gritos. La figura se acercaba más y sentí que mi cuerpo se negaba a obedecerme. Finalmente, con un último esfuerzo, logré empujar la puerta. Salimos corriendo de allí, dejándolo todo atrás, pero el horror no terminó esa noche. Desde entonces, un peso ha estado conmigo, una sombra que no se aleja. A veces, en la soledad de la noche, siento que la figura está observándome desde la oscuridad, recordándome que había algo allí, en el sótano, que nunca debimos despertar. Nunca más toqué una ouija, pero en cada rincón oscuro, en cada susurro de la noche, siento que hay algo más, algo que espera que lo llame de nuevo.